Hola amigos, soy Farrell, y acá les presento esta historia de terror. Antes de comenzar, les pido que se suscriban para más contenido. Mi nombre es Jason. Tengo 22 años. Soy introvertido. Y si soy honesto, nunca he sido el tipo de persona que es buena en salir adelante. Mientras otros estudiantes se unían a clubes, establecían contactos y conseguían pasantías, yo estaba encerrado en mi dormitorio, enterrado en libros de texto y sesiones de estudio nocturnas. La mayoría de mis amigos eran personas que veía de pasada, compañeros de clase que tenían la energía para pasar el rato, pero no el tiempo para conectarse verdaderamente. Mi mundo era pequeño, y mi vida universitaria estaba dominada por un miedo constante y persistente. Iba a fracasar. No fue solo la presión de los exámenes o las calificaciones. El peso inminente de la deuda había comenzado a aplastarme. Había solicitado docenas de trabajos a tiempo parcial, pero siempre sentí que mis solicitudes se perdían en el vacío. Los préstamos estudiantiles estaban acumulando. Mi alquiler era apenas manejable y el mercado laboral se sentía cada vez más hostil hacia alguien con poca experiencia y sin conexiones. Había hecho todo lo que podía para sobrevivir, pero al final del día apenas estaba raspando la superficie de la supervivencia. Fue entonces cuando vi la oferta de trabajo para guardia de seguridad nocturna en un instituto de investigación científica. Recuerdo haberlo leído, con los ojos pegados a la pantalla, y cada palabra ofreciendo un extraño rayo de esperanza. Un trabajo nocturno, monitoreando cámaras de seguridad, salario alto, inicio inmediato. Dudé solo por un momento. Ni siquiera me importaban los detalles. Parecía demasiado perfecto. Necesitaba dinero en efectivo. Necesitaba salir de esta espiral asfixiante. Presenté mi solicitud inmediatamente, sin pensarlo dos veces sobre la extraña falta de información en el anuncio o el misterio de la instalación. Era una oportunidad. La llamada llegó 2 días después. El hombre del otro lado de la línea no se presentó. Solo dijo que mi entrevista se llevaría a cabo esa noche a las 6 p.m. en el Instituto de Investigación. La forma en que lo dijo hizo que pareciera menos una invitación y más un ultimátum. Estaba un poco nervioso cuando llegué. El instituto estaba ubicado en una zona remota de la ciudad, escondido entre densos árboles que parecían absorber cualquier rastro de luz. El camino que conducía hasta allá era largo, curvo y completamente aislado de la ciudad principal. Mientras caminaba hacia la entrada principal, pude sentir el peso del lugar. El edificio estéril e impersonal, con su exterior brillante y frío, parecía sacado de una novela distópica. En el interior, el aire era pesado, espeso y con un ligero aroma antiséptico y papel viejo. Los suelos brillaban con precisión clínica. Me encontré en un vestíbulo escaso y minimalista, esperando que alguien me saludara. No pasó mucho tiempo desde que apareciera un hombre llamado el señor Scart. Era alto, vestía un traje negro con corbata morada, su rasgo agudo y angular, sus ojos agudos como los de un halcón, pero desprovistos de verdadera calidez. Sus movimientos rígidos parecían deliberados, cada gesto medido, como si todo su cuerpo fuera un mecanismo calibrado para su eficiencia. Cuando me estrechó la mano, estaba firme, fría, casi robótica. «No tienes experiencia previa en seguridad», dijo, mirando mi currículum. No lo hago, pero aprendo rápido. Soy bueno prestando atención a los detalles. Creo que puedo manejar el monitoreo de las cámaras. Scart me miró fijamente por un largo momento. Su silencio me pareció asfixiante, como si acabara de reprobar una prueba que ni siquiera sabía que existía. Finalmente asintió. «Empiezas esta noche». Me entregó un trozo de papel para firmar. Su falta de cuestionamiento real me pareció extraña, pero no quería cuestionar mi suerte. El salario era mucho mejor que todo lo que había visto, y el trabajo parecía bastante fácil. Monitorear cámaras de seguridad en un centro de investigación aislado durante el turno de noche. Me entregó un juego de llaves y luego empujó un sobre el escritorio. «Lee esto cuando llegues allí. No dejes de seguir las reglas. Además,
Debes trabajar aquí durante 3 semanas antes de decidir si quieres dejarlo. Firmé el contrato que me dio y se lo devolví. Sin decir una palabra más, se levantó y salió, dejándome sentado allí, sintiéndome como si fuera solo un engranaje de una máquina mucho más grande. Recuerdo caminar por los pasillos del instituto por primera vez. Todo el lugar estaba inquietantemente tranquilo. Vi brevemente a algunos investigadores, pero estaban concentrados en su trabajo. Algunos me miraron fijamente y luego fruncieron el ceño. Miré hacia otro lado. Todo en esta instalación me hacía sentir fuera de lugar. Las luces zumbaron levemente sobre mí mientras me dirigía a la cabina de seguridad. Era una habitación pequeña y modesta, escondida en la parte trasera de las instalaciones, llena de monitores y equipos. Me senté, sintiendo una sensación de aislamiento que parecía aferrarse al aire mismo. El sobre que me había dado Scart pesaba mucho en mi bolsillo. Al abrirlo encontré una lista de reglas, 7 reglas en total. Regla 1. Cierra la puerta cuando entres para tu turno de seguridad. Nunca le abras la puerta a nadie. Solo el señor Scart tiene acceso a esa habitación. ¿Cerrar la puerta? Parecía una medida de seguridad básica, pero había una sensación subyacente de finalidad. Había algo en la frase «solamente el señor Scart» que era inusual. Regla 2. Si escuchas silbidos, corre al baño más cercano y escóndete hasta que se detenga. Hice una pausa y lo volví a leer varias veces. Las palabras «escóndete» parecían fuera de lugar. Las reglas se hicieron más extrañas con cada una. Regla 3. Si ve a un hombre sin rostro en una de las cámaras de seguridad, llame al inspector inmediatamente. Él se encargará de la anormalidad. Si no puedes comunicarte con él, ve a la sala de electricidad en el 2º piso del edificio y reza para que no te encuentre. Esto me confundió genuinamente. ¿Hombre sin rostro? ¿Qué carajo? Leo tranquilamente cada frase intentando descifrar y entender todo esto. Regla 4. Bajo ninguna circunstancia hable con otros investigadores o científicos, excepto con el señor Scart. Regla 5. Nunca te quedes dormido en el trabajo. Al menos las reglas 4 y 5 eran más normales. Me hizo preguntarme si esto era algún tipo de broma por ser el nuevo empleado. Regla 6. Si sus cámaras de seguridad se apagan repentinamente, comuníquese con el señor Scart inmediatamente. Él te dará más instrucciones que te salvarán la vida. Regla 7. Si un líquido negro comienza a llenar la sala de seguridad, no toque el suelo y permanezca muy quieto y silencioso hasta que desaparezca. Traté de ignorar la extraña sensación que me invadía. Instrucciones para salvar mi vida, líquido negro, pensé para mis adentros. La única conclusión que tenía sentido lógico era que se trataba de algún tipo de broma. Supongo que Scart tiene sentido de humor después de todo. Necesitaba el trabajo. Y el salario. El salario era lo suficientemente bueno como para ignorar mi inquietud y la rareza que rodeaba este trabajo. Me reí nerviosamente y luego procedí a completar las tareas que tenía ante mí. Después de una semana de turnos, comencé a sentirme más cómodo. La monotonía de mirar cámaras de seguridad en una habitación pequeña y sin ventanas se convirtió en una especie de rutina. Todavía tenía las reglas en mente y seguía pensando que eran una broma. Sin embargo, las reglas 3 y 7 me parecieron las más desconcertantes. Pero cuanto más trabajaba, más fácil me resultaba sacármelo todo de la cabeza. El fin de semana me reuní con algunos de mis amigos de la universidad. Hacía tiempo que no me veían, y como siempre, la conversación rápidamente giró hacia los temas habituales: la escuela, los próximos exámenes, el estrés interminable de estar en nuestro último año. ¿Cómo va el trabajo?, Ryan preguntó, reclinándose en su silla. Su cabello oscuro estaba despeinado, y me dio su sonrisa habitual. Espero que el trabajo no sea demasiado exigente. Él se rió entre dientes. Me encogí de hombros, tratando de sonar casual. Está bien, es solo mirar cámaras por la noche, no es gran cosa. Mirando cámaras, suena aburrido como el infierno, dijo Sara riendo, y un poco espeluznante. ¿No te preocupa que un científico loco intente, sabes? Ella utilizó un movimiento de apuñalamiento. Me obligué a reír. No es solo un trabajo. Estoy ganando dinero decente. Nada loco como eso. Pero en el momento en que lo dije, sentí que me estaba mintiendo a mí mismo. Algo en el instituto no estaba bien. No quería admitirlo a mis amigos, pero había un trasfondo oscuro en el lugar, algo que me ponía los pelos de punta cada vez que caminaba por los pasillos vacíos.
Ryan notó mi vacilación. «No estás pensando en dejarlo ya, ¿verdad?» Sacudí la cabeza rápidamente. «No, solo vestido, noches largas y todo eso». Cambiamos de tema, pero en el fondo de mi mente seguía volviendo a esa sensación inquietante. El silbido, el hombre sin rostro ante las cámaras, las reglas que no tenían sentido. Pensé que entendía lo que significaba estar solo en la oscuridad. Estaba acostumbrado a la tranquilidad de la noche, al zumbido de las farolas justo afuera de la ventana de mi dormitorio, al tic-tac constante de mi reloj. Pero el aislamiento dentro del Instituto de Investigación era algo completamente distinto. Al principio todo era manejable. El trabajo era rutinario: vigilar las cámaras de seguridad, vigilar los pasillos vacíos y estar atento a cualquier cosa sospechosa. La quietud del lugar me hacía sentir como si fuera parte de algo importante, como si estuviera guardando un secreto que nadie más conocía. No fue hasta la 8ª noche, después de haber cogido ritmo, que ocurrió el primer incidente. Las cámaras en sí nunca parecieron fallar, pero había una sensación generalizada de que algo estaba ligeramente mal. Todo empezó con cosas pequeñas, sonidos de rasguños que no podía identificar, luces parpadeantes en los pasillos. Al principio lo ignoré. Era un edificio antiguo. Los edificios viejos crujen. Eso fue todo. Luego, alrededor de la medianoche, sucedió. Estaba sentado frente a los monitores de seguridad, medio aturdido por la naturaleza repetitiva del trabajo. Tenía mi teléfono en mi regazo, navegando por las redes sociales, tratando de pasar el tiempo. Mis ojos seguían moviéndose hacia las pantallas, revisando instintivamente el feed. Fue entonces cuando lo vi. Al principio era solo una sombra en la esquina de la señal de la cámara. Parecía como si alguien caminara por el pasillo, con sus movimientos rígidos y espasmódicos. Pero no era la forma en que camina nadie. Los movimientos de la figura eran mecánicos, como los pasos de una marioneta controlada por cuerdas invisibles. Era alto y vestía una bata larga y blanca, probablemente uno de los investigadores, pero algo no estaba bien. Me incliné más cerca de la pantalla y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El hombre se movía hacia la cámara, cada vez más cerca, y luego su cara. Su rostro estaba liso, completamente sin rasgos distintivos. No había ojos, ni boca, ni nariz, solo piel. Una superficie en blanco y sin marcar, donde debería haber estado una cara. Sentí una frialdad filtrarse a través de mis huesos, como si algo estuviera mal de la manera más primaria posible. Mi aliento se contrajo. Esto no es real, me lo dije a mí mismo. Es solo un fallo, tiene que serlo. Pero mientras miraba el feed, me di cuenta de que la figura se estaba acercando a la cabina de seguridad. Él caminaba directamente hacia mí. El pánico se apoderó de mi techo. Podía sentir mi corazón acelerarse, el miedo extendiéndose por mis venas como un fuego. Me apresuré a agarrar el teléfono, con las manos temblando mientras marcaba el número que SCART me había dado para emergencias, la línea de inspectores. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces, sin respuesta. Tragué saliva con fuerza, intentando reprimir el pánico que subía por mi garganta. Piensa, Jason, piensa. Miré el mapa del edificio en el monitor, tratando de estabilizar mis manos. La sala de electricidad estaba en el 2º piso. Era mi única opción. Tenía que llegar allí. Tuve que seguir la regla 3, por absurdo que fuera todo esto. Me levanté, pero en el momento en que me moví, las luces de arriba parpadearon y se apagaron. Todo el edificio quedó a oscuras y los monitores se pusieron negros en un instante. Se me cayó el estómago. Esto estaba mal, podía sentirlo ahora. La presencia en el edificio. Algo se estaba moviendo, algo que no debía estar aquí. Salí corriendo de la cabina, corriendo por el pasillo, con los pies golpeando contra el suelo pulido. El silencio era ensordecedor.
Cada paso que daba parecía resonar en los pasillos vacíos. El aire se espesó con un peso opresivo, presionándome, y se me erizaron los pelos de la nuca. Podía sentirlo. Lo que salía de la transmisión de la cámara me estaba siguiendo. Cuando llegué a la escalera, dudé. Miré hacia atrás. No había nadie allí, pero podía oír el más leve sonido de respiración, lento y deliberado. El sonido venía de detrás de mí, como si me estuviera mirando desde 15 pies detrás de mí. Subí rápidamente las escaleras, tratando de no dejar que el terror me ahogara. No podía entrar en pánico. Solo necesito llegar a la sala de electricidad. El segundo piso era más oscuro que el resto del edificio, como si las sombras mismas fueran más profundas aquí. El aire era más frío. Sentí como si las paredes se estuvieran acercando a mí. Llegué a la sala de electricidad y rápidamente cerré la puerta detrás de mí, bloqueándola. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encender la linterna de mi teléfono. Cuando entré, lo escuché. Un silbido suave y agudo. Mi sangre se congeló. Conocía la regla. Si oyes silbidos, corre al baño más cercano y escóndete hasta que se detenga. Pero ya estaba en la sala de electricidad. No sabía qué hacer. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos y podía sentir que mis rodillas temblaban. Retrocedí hacia el rincón más alejado, presionándome contra la pared fría. Podía oír el silbido cada vez más fuerte, más cerca. Era como si todo lo que hacía el sonido estuviera justo afuera de la puerta. Contuve mi respiración, mirando la puerta, rezando para que no se abriera. El sonido del silbido ahora iba acompañado de algo más. Rasguños, el sonido inconfundible de algo arrastrándose por el suelo. Luego, todo se quedó quieto. El silbido cesó. Los rasguños cesaron. No me atreví a moverme durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, me acerqué sigilosamente a la puerta y la abrí lentamente. El pasillo estaba vacío. El silencio era ensordecedor. No perdí más tiempo. Corrí. Corrí más rápido que nunca antes. Me quedé sin el centro de investigación. No me importaba si me recortaban el sueldo. Necesitaba procesar lo que estaba pasando. De alguna manera, pude animarme a volver a trabajar la noche siguiente. Necesitaba desesperadamente el dinero. Quizá demasiado. Las noches empezaron a mezclarse, cada una más siniestra que la anterior. Sentí como si las paredes del Instituto de Investigación Científica estuvieran vivas, observándome, esperando a que me resbalara. Traté de recordarme por qué estaba haciendo esto. El dinero, la oportunidad de salir de mis deudas. Pero cada vez era más difícil preocuparme. Captaba mi reflejo en los monitores y apenas reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Ojos pálidos y holgados, cabello despeinado, labios secos y agrietados. No fue solo el agotamiento, fue la paranoia. Cada crujido en las paredes, cada parpadeo de las luces fluorescentes, me ponía nervioso. No podía quitarme la sensación de que algo siempre estaba detrás de mí, fuera de la vista. Daba vueltas en mi silla, solo para encontrar la habitación vacía y estéril, burlándose de mí con su silencio. Las reglas parecían un salvavidas, un hilo fino que me mantenía atado a la cordura. Los leo una y otra vez, memorizándolos. No podía permitirme el lujo de cometer un error. No aquí, no con esas cosas mirando. Los encuentros siguieron empeorando. Una noche, las cámaras empezaron a fallar y las pantallas se distorsionaron en ráfagas de estática. Me incliné hacia adelante, tratando de darle sentido a las imágenes deformadas. Fue entonces cuando lo vi. Un par de ojos negros mirando directamente a la lente de la cámara 4. No eran humanos. Eran demasiado grandes. Los ojos eran vacíos negros. Un espacio infinito de nada. No podía moverme. No podía respirar. Los ojos miraban inquebrantablemente. Y luego la pantalla se volvió estática. Me apresuré a revisar las otras cámaras. Los pasillos estaban vacíos. Los laboratorios estaban oscuros. Pero sabía que estaba allá afuera, acechando los pasillos.
esperando que cometiera un error. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras me aseguraba de que la puerta del estante estuviera cerrada, esta vez revisándola 3 veces. La sensación de aislamiento era aplastante. Quería gritar, llamar a alguien, a cualquiera, pero ¿quién me creería? ¿Quién podría ayudarme? En la segunda semana comenzaron las pesadillas, sueños de hombre sin rostro y líquido negro filtrándose en mi habitación, llenando mis pulmones, ahogándome. Me despertaba jadeando por aire, empapado en sudor, y mis gritos resonaban en el pequeño apartamento. Me quedaba mirando el techo, preguntándome si valía la pena, si algo valía esto. Una mañana, cuando salía del instituto, vi a un investigador que no reconocí, que iba en la dirección opuesta. Era alto y delgado, con su bata de laboratorio impecable. Su rostro parecía un poco extraño, demasiado sereno, demasiado tranquilo. Me asintió bruscamente, pero sus ojos permanecieron sobre mí por un momento, demasiado tiempo. Había algo inquietante en su forma de mirarme, como si supiera algo que yo no sabía. Abrí la boca para saludarlo, pero ya había doblado la esquina, desapareciendo en el laberinto de pasillos. El breve encuentro permaneció conmigo mientras subía a la cabina de seguridad. No podía quitarme la impresión de que su expresión no era curiosidad, ni indiferencia, era lástima. Esa misma noche, juro que escuché la voz de Scott afuera de la cabina, llamando mi nombre. Al principio era débil, apenas un susurro, luego más fuerte, más insistente, pero no podía abrir la puerta. Regla 1. Nunca abras la puerta a nadie más que a Scott. ¿Fue él? ¿Fue otra cosa? No quería averiguarlo. Este trabajo me estaba rompiendo, desentrañándome un hilo a la vez. Cada turno parecía más pesado. Los minutos se extendían a horas, las horas a una eternidad. Pero no podía irme. Todavía no. 3 semanas. 3 semanas en total de este infierno. Tenía que hacerlo, sin importar el costo. A medida que pasaban los días, las líneas entre la realidad y la pesadilla comenzaron a desdibujarse. Los pasillos estériles del instituto se convirtieron en un laberinto de paranoia y la cabina de seguridad en una prisión claustrofóbica. Podía sentir el peso de las reglas presionándome, la promesa tácita de que romperlas significaría algo mucho peor que perder mi trabajo. Me gustaría decir que tuve cuidado, que había estado haciendo todo bien, pero la verdad es que el trabajo me había desgastado. El miedo, las noches de insomnio, la vigilancia constante, todo esto socavó mi determinación, hasta que me convertí en nada más que un cascarón hueco que hacía lo que tenía que hacer. La última noche comenzó como cualquier otra. Estaba a un turno de finalmente abandonar este infierno. Cerré la puerta detrás de mí, escañé las cámaras y me preparé por otro turno largo. La instalación estaba tranquila, demasiado silencioso. Incluso los crujidos y gemidos habituales del edificio parecían contener la respiración. Entonces comenzaron los silbidos. Al principio era tenue, casi melódico, como un niño tarareando una canción infantil. Se me cayó el estómago. Regla 2. Corre al baño más cercano y escóndete. Pero no podía moverme. Mi cuerpo se sentía congelado, atrapado en la silla por una fuerza invisible. El silbido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que quedó justo afuera de la puerta. Luego se detuvo. Un golpe, 3 raps agudos. Mi corazón casi se detiene. Jason. Una voz llamó. Era Scott. Estaba seguro de ello. Ya entro. La puerta vibró por un segundo, y luego se abrió. Realmente era Scott. Suspiré aliviado. Así que realmente fuiste tú, dije. Me miró con una ceja levantada. ¿Esperabas a alguien más? No, no importa, señor, respondí. Bueno, todo parece estar a la altura. Quería saber cómo estabas. Supongo que querrás dejarlo después de esta noche. Sí, ese es el plan, señor. Bueno, me voy.
Tengo algunos asuntos urgentes que atender en el laboratorio. Procedió a salir, cerrar y cerrar la puerta. Escuché algunos pasos alejarse y luego una pausa. Perdóneme por un segundo, señor Jason, pero olvidé un objeto mío dentro de su stand. Necesito recuperarlo, dijo desde el otro lado de la puerta. Sí, claro. Un segundo. Giré la llave y abrí la puerta esperando al señor Scott. Sin embargo, para mi sorpresa, la figura que estaba allí no era Scott. Miré a mi izquierda y lo vi alejarse sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé para mis adentros. Entonces me di cuenta cuál era el verdadero propósito de estar aquí. No podía comprender por qué me enviaría a la muerte de esta manera. No tuve tiempo para pensar. Ya era demasiado tarde. Miré hacia arriba y me enfrenté a la aterradora monstruosidad. Era alto, imposible, y su cuerpo se retorcía y contorsionaba al entrar en la cabina. Su cara, no había cara, simplemente piel lisa y pálida estirada sobre un cráneo alargado. Su presencia succionó el aire de la habitación, llenándola de un frío antinatural que se filtró en mis huesos. Me tambaleé hacia atrás, tropecé con la silla. Mi mente me gritaba que corriera, que hiciera algo, cualquier cosa. Pero para mí ya había terminado. En ese momento saqué una grabadora de voz y dije algunas palabras finales. La criatura esperó. Sabía que había atrapado a su presa y saboreaba cada momento. Los dedos largos y delgados de la criatura se acercaron a mí, levantándome como una marioneta. Su toque ardía, no con calor, sino con un vacío helado y aplastante que drenaba cada gramo de fuerza de voluntad que me quedaba. Mi visión borrosa, mis gritos murieron en mi garganta. Lo último que vi fue su rostro sin rasgos distintivos mientras me devoraba, no solo mi cuerpo, sino algo más profundo, mi esencia, mi alma. ¿El edificio estaba realmente abandonado? ¿Verdaderamente desprovisto de vida? El misterio de los acontecimientos que ocurrieron hace 15 años es inquietante, y el edificio en sí mismo es inquietante. Estoy publicando estas entradas de Jason como advertencia. Si alguna vez ve una entrada de trabajo con una lista de reglas anormales, correr. Mientras el niño salía corriendo del edificio, a lo lejos se podía ver a un hombre con traje y corbata sentado en un banco del parque. El hombre tenía las piernas cruzadas y estaba leyendo un periódico mientras fumaba en pipa. El hombre bajó el periódico y miró al niño que huía del centro de investigación abandonado. El hombre se rió para sí mismo. Parece que no había terminado después de todo. Supongo que el experimento, no, este juego continuará. El señor Scott sonrió muy levemente. Oh, sí, de hecho, esto será bastante divertido.